¿Cómo les va? Soy Guillermo Arduino para Encuentro Digital CNN. Estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta. Bienvenidos. Qué bárbaro, ¿no? Cómo cambió todo y cómo los últimos días, habría que decir, nos sorprendió este cambio de los parámetros de confinamiento y cuarentena, esta pseudo liberación, entre comillas, o flexibilización, trajo consigo eh, los contagios. ¿Pero cuántos días son? ¿Son 4 o son 2 semanas? Parece que 2 semanas es para estar seguro, ¿no? Pero probablemente son 4 los que aparecería, los que tardarían en aparecer una nueva infección. Vamos a preguntarle al doctor José González, del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Miami, que está con nosotros en esta edición. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué son? 4 días que ya podemos decir que se consideran como suficientes para que una persona que estuvo en un ámbito propicio para contagiarse puede llegar a mostrar síntomas. Sí, bueno, en realidad el periodo de incubación del coronavirus varía, está en un rango aproximadamente de 2 días hasta 14 días. Así que bueno, algunas investigaciones últimas nos han dicho que probablemente este rango sea un poco menor, aproximadamente 8 días como rango máximo. Así que creo que al momento se consideran esos tipos de tiempo para considerar una propagación o una persona que pueda infectar a otra. En líneas generales, una semana más o menos. Doctor, usted está en la ciudad de Miami. ¿En qué hospital está particularmente? En el Jackson Memorial Hospital en Miami, Florida. Jackson, muy conocido, un hospital grande. ¿Cómo ha notado los últimos días con este incremento que hubo en el número de contagiados? ¿Se reflejó en la actividad, en la recepción de nuevos contagios en el Jackson Memorial? Sí, definitivamente hemos visto un incremento muy sostenido de los casos en las últimas semanas. Y bueno, lamentablemente el número de hospitalizaciones y de ingreso a cuidados intensivos también han ido en la misma tendencia. Al momento tenemos una situación muy complicada, con más o menos el 92% de la capacidad ocupada del hospital. Y en algunos centros hospitalarios del estado, incluso llegando a casi el 100%. Así Mm. que ante esta situación pensamos que, bueno, la situación no es para nada alentadora. Esperemos que cambie, pero tememos una situación en la cual los servicios de salud no puedan tal vez abastecer a las demandas poblacionales en un tiempo cercano. Ahora que menciona población, quiero preguntarle por la población hospitalaria que llega al Jackson Memorial. ¿Hay más jóvenes o hay más gente de edad avanzada? Al momento, la mayor proporción se encuentra en las personas jóvenes, más o menos del rango de los 20 a los 35 años. ¿Qué le dice a usted, doctor, esto? Bueno, las características demográficas de este virus es nuevo, prácticamente ha cambiado definitivamente o en su forma o completamente si lo comparamos al inicio de la pandemia. Recordemos que al inicio la edad promedio era aproximadamente 65 años y ahora se ha visto una propagación sobre todo en personas jóvenes. Y lamentablemente estas personas que se pensaba que tenían cierta protección ante las complicaciones del coronavirus, no lo vemos así últimamente, ya que hospitalizamos más personas jóvenes y también se reportan ingresos a cuidados intensivos con algunos desenlaces fatales. Así que lamentablemente eso está impactando en la población joven actualmente. ¿Eso es porque hubo un cambio de actitud y conducta por parte de la población joven o porque hubo un cambio en el virus? Yo creo que puede ser multifactorial y definitivamente el cambio social en cuestión de no seguir las medidas preventivas para evitar la propagación del virus también influye, yo creo, en su mayor proporción, ya que se produjo la reapertura de la ciudad en fases que hizo que las personas jóvenes tuviesen una vida muy dinámica y activa y de esta manera propagaran mucho más la enfermedad. Pero tampoco se puede descartar un factor virológico, ya que hemos visto en algunos estudios aislados, pero hemos visto ciertos indicios de que el virus posiblemente haya tenido cierta mutación que le confiere una propiedad de infectar mucho mayor. Y esa propiedad o esa conducta por parte del virus puede ser que se dé porque el ambiente es más propicio o simplemente por el perfil del virus como tal en el momento que se encuentra hoy. Bueno, los virus, una característica, digamos, común a todos ellos es la capacidad de mutar a través del tiempo. Lamentablemente, estos virus a veces tienen una mutación que le confiere ciertas ventajas para pelear con el medio ambiente y de esta manera tal vez ser un poco más infectivos. Así que yo creo que es una simplemente modificación del virus a través del tiempo por muchas razones
pero tal vez la razón principal no se obtenga. Yo creo que simplemente es desarrollo natural de un virus que muta en el tiempo. Probablemente es también verano, vamos a la playa, fatiga por el tema de la cuarentena, mirá, no pasa nada, esto está politizado, esto está hecho a propósito, y la gente no entiende que a pesar de que hay un clima político complicado, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, esta es una realidad epidemiológica. Las autoridades, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, lo decretaron un poco después que tantos otros medios, que era una pandemia, pero digamos, es una realidad. Ahora, si nos trasladáramos hoy, doctor, al Jackson Memorial, ¿por dónde ingresan los pacientes que vienen con un sospechoso caso de coronavirus? ¿Por la sala de emergencia o por otro lado? Lo que pasa es que hay un ambiente destinado para estas personas que tienen síntomas respiratorios con sospecha de coronavirus, justamente para evitar la propagación hacia otras personas que no tienen estos problemas al ingreso del hospital. ¿Y cómo es que se hace por ejemplo, si me pasara a mí y yo empiezo a tener síntomas, pierdo el olfato, el gusto, desarrollo temperatura y digo, no, no, voy a llamar al hospital porque, ¿cuál es el primer paso? Sí, idealmente se tendría que notificar al hospital, pero bueno, si la persona no solamente tiene estos síntomas leves, sino tiene síntomas ya más severos, acude directamente a la emergencia del Hospital Jackson, en el cual se hace el tamizaje de personas justamente antes de entrar a Jackson, para justamente evitar esta combinación o mezcla de personas que no tienen estos síntomas respiratorios. Y de esa manera se puede derivar a los lugares destinados para atender a este tipo de población. Perfecto. Ahora volvamos al tema de la mecánica desde el ingreso. Sobre todo enfoquémonos en los jóvenes, doctor González. Cuando llega un joven y se lo ingresa, en general, la constante, ¿en qué condiciones está? Bueno, en su mayoría, las personas que ingresan al hospital son aquellas que requieren oxígeno suplementario. Me refiero a personas que están desaturando más o menos 92-94% en medio ambiente y que requieren oxígeno por cánula binasal para mantener una oxigenación adecuada. Lamentablemente, la evolución clínica de esta enfermedad es un poco complicada. Es así que la segunda semana de evolución o de segunda semana de enfermedad hay algunas personas que se pueden complicar y desarrollar lo que se conoce como una tormenta de citoquinas. Es en este punto donde es una situación crítica que se tiene que dar todas las atenciones adecuadas y una monitorización muy cercana, porque los pacientes en este punto pueden incluso terminar en cuidados intensivos intubados. ¿Cuál es la reacción corporal ante el inicio de la tormenta de citoquinas? Que entiendo como que esa tormenta de citoquinas o citocinas, como le dicen en España, es una reacción corporal para defenderse del virus que es tan brutal que produce problemas. ¿Qué es lo que siente la persona en ese momento? Lo que siente la persona es básicamente un deterioro significativo de su capacidad ventilatoria. Me refiero a que la persona siente mucha falta de aire, una sensación de asfixia. Es en este momento que la saturación, como la estamos monitorizando de una forma cercana al hospital, baja significativamente. Estas personas pueden empezar a desaturar, de estar del 94% en cálula binasal, incluso a bajar a menos de 80% en el transcurso de unas horas. Es así que es un periodo muy crítico en el cual tenemos que tomar bastante atención. Ok, vamos a hacer un ejercicio, a ver si podemos, doctor. ¿Hay algo que podamos hacer en casa para controlar mediante un experimento casero cómo estamos con respecto a la oxigenación y a la capacidad respiratoria? Por ejemplo, no sé, inhalar y mantener por X cantidad de segundos la respiración, si no me agito. ¿Hay algo que podemos hacer en casa como para tomar un poco de, tener alguna herramienta, ¿no? Bueno, en realidad la herramienta más fiable sería tener en casa tal vez un saturómetro y de esta manera controlar la saturación específica de oxígeno, que normalmente debería ser mayor de 95%. Pero si una persona tiene síntomas respiratorios, digamos, síntomas leves, como tal vez tos, digamos, un poco de congestión nasal, dolor de cabeza, malestar general, pero no tiene ningún síntoma de falta de aire, tal vez su oxigenación al reposo o al hacer un esfuerzo mínimo sea mayor de 95. Pero una vez que esta persona se está complicando, cuando tiene esfuerzos mínimos, digamos, solamente caminar o subir escaleras, solamente un piso, va a tener una saturación muy baja, menos del 94%.
Y esto nos va a indicar que algo más está pasando y que no se trata solamente de una enfermedad leve. Posiblemente esta persona en particular esté pasando un estadio más avanzado de enfermedad complicada o severa. Cuando uno está cansado, ¿no? Y tiene algo de dificultad para respirar por exceso de ejercicio o falta de sueño y tiene actividad física, en general es difícil hablar o es difícil pensar, tiene uno el inconveniente de poder conectar ideas, etc. Eso se experimenta también, pero en un grado significativo cuando hay esta deficiencia de oxígeno. Sí, definitivamente existen muchos grados de deficiencia de oxígeno en este sentido. Así que yo creo que cuando una persona tiene una falta de aire al reposo muy marcada, que hace que tal vez el estado del sensorio sea afectada, yo creo que estamos en una etapa muy avanzada. Yo siempre recomiendo a mis pacientes, si ellos tienen tal vez una sensación de falta de aire al esfuerzo mínimo, es ahí donde tienen que acudir al hospital, porque posiblemente su oxigenación no sea la mejor y se estén complicando. ¿Cómo podemos darnos cuenta que en realidad no se trata de una reacción alérgica o cansancio extremo que no tiene que ver con el coronavirus? Uno, el cuerpo, porque uno muchas veces cuando tiene mucho dolor no dice, no, esto es serio, esto no. Uno sabe más o menos, pero ¿hay alguna medida, alguna indicación como para que podamos saber? Sí, normalmente estas personas tienen una fiebre que no baja normalmente con medidas antipiréticas. Una fiebre que se mantiene todos los días, una fiebre alta, probablemente mayor de 38,2. Así que, aunado a otro tipo de síntomas, como por ejemplo un malestar general que no responde a medidas sintomáticas, y eso, si le sumamos el hecho de falta de aire, yo creo que esta persona es de aquellas que van a sufrir una complicación y probablemente van a escalar a una fase severa de la enfermedad. Bueno, atención hipocondríacos, no se pongan nerviosos, siempre tienen que pensar que uno si tiene la tendencia. Yo me acuerdo, doctor, cuando empecé a hacer las entrevistas en el mes de marzo, cuando salimos del CNN Center, llegaba un momento que me mareaba en medio de las entrevistas hablando con los médicos porque realmente yo me estaba convirtiendo en hipocondríaco, estaba pensando que, ay, a ver si a mí me pasa, me mareaba, me faltaba el aire y nada que ver, pero en ese momento, ¿no? Aquellos que tenemos mucho acceso directo a la información y escuchamos estos relatos o vemos fotos o videos, historias, siempre con moderación, ¿no? Y teniendo en cuenta que ¿es más fácil contagiarse o es más fácil no contagiarse? Bueno, estamos viendo que el contagio en la comunidad es muy fácil. Recordemos que este virus tiene un coeficiente de reproducción o coeficiente reproductivo muy alto, incluso llega a 4. Me refiero que por cada persona identificada se esperan que 4 personas también se infectaron. Es así que se produce una diseminación muy marcada del virus en la comunidad y lo estamos viendo sobre todo en el estado de Florida en estos momentos. Y cuando comparamos que Florida ahora está peor que el peor momento de Nueva York, increíble. Nueva York, donde viven todos apiñados por una cuestión de densidad de población, en la ciudad particularmente. La densidad de población en Miami en general o en muchas ciudades de Florida no es tan, pero tan alta como lo es en Nueva York. ¿Cómo se entiende que en el estado de Florida se haya llegado a este extremo cuando las características que siempre destacábamos de las ciudades típicas como Londres, México, es decir, estas ciudades superpobladas, tenían una mayor propensión como para que se desparramara el coronavirus con facilidad? Y hoy estamos hablando del sur de la Florida. Sí, yo creo que muchos factores han contribuido a que estemos viviendo este tipo de propagación marcada del coronavirus en estas últimas semanas. Pero una de ellas es que yo creo, en mi opinión, A ver, bueno, estamos grabando, ¿no? Me parece que estamos en vivo. Doctor, le estamos diciendo al doctor a través de mensajes que está en mute, porque yo lo perdí, pensé que se me había tapado el auricular, pero no. A ver si nos oye ahora, doctor. sí, sí, Ahora sí, ahí volvió. Adelante. sí, justamente comentaba que yo creo que ha sido muchos factores los que han contribuido a una propagación de este tipo. Y una de ellas es sobre todo la reapertura de la ciudad.
la cual no ha tenido las consecuencias positivas que nosotros esperábamos. Y también yo creo que una falta de conciencia social, sobre todo de la población joven, ya que no están acatando las medidas de prevención, me refiero al uso de mascarilla y también al distanciamiento físico. Es así que, y bueno, también hay que mencionar que hay muchos mensajes discordantes a partir del gobierno central y gobiernos locales. Al momento no existe una reglamentación legal que nos indique que se tiene que utilizar la mascarilla en todo el estado de Florida. Solamente depende de los gobiernos locales. Y yo creo que ese es un error. Yo creo que a la luz de los hechos, el uso de la mascarilla debería generalizarse en todo el estado y sin excepción. Claro, qué lástima, porque uno dice, yo, por ejemplo, siempre, yo no voy a ningún lugar sin mascarilla y no tengo a un policía que me esté poniendo el revólver acá, pero también hay ladrones, ¿no?, que saben que no está permitido robar y roban. Entonces, evidentemente la mano dura se necesita de todas formas en todas las sociedades. En Estados Unidos, comparado con otros países, somos bastante más respetuosos en cuanto a las libertades, ¿no? Y yo veo por ejemplo, que hay, en España, cuando mi sobrino estaba en España, lo escoltaba la policía para asegurarse que no le estaba mintiendo cuando salió de la estación de tren, que iba a ir al departamento donde se estaba quedando y de ahí al aeropuerto. Lo querían mandar directamente al aeropuerto. Él le decía, pero no, le decía al policía, voy a estar 11 horas en un lugar donde voy a estar con más gente, más vale estar aislado en la casa de mis amigos y a última hora irme al aeropuerto. Bueno, lo acompañaron hasta la casa de sus amigos para asegurarse que no iba a estar deambulando por la calle. Digamos, de alguna forma, la ley mucho más estricta en otros países, no así en Estados Unidos, un país en el que verdaderamente la policía es en general mucho más estricta que en otros lados. Doctor, las vacunas. ¿Podrá ser que cuando salgan las vacunas, vamos a decir, principio de 2021 probablemente, doctor? Yo creo que siendo muy optimistas, podemos hablar de principios de 2021, pero en realidad tal vez estemos hablando de siendo más realistas en julio del 2021, pero eso está por verse todavía. ¿Y usted incluye ahí el tema de la distribución o solamente de que esté disponible y que luego venga el proceso de distribución? Tal vez para julio, pensando nuevamente de manera optimista, podremos completar el proceso de distribución. Así que de repente es una fecha más realista. ¿Qué pasará, no? Porque la verdad, se podrá viajar, se podrá reactivar el turismo. Bueno, doctor, lo otro que pensaba era, estas vacunas podrán tener una duración más interesante, como puede ser la del tétano, la hepatitis, o será como la vacuna de la influenza, de la gripe, que dura una temporada nada más. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta lamentablemente no la tenemos clara al momento. Y eso tiene que ver, sobre todo, hablar en este caso en particular de inmunidad. La inmunidad que se obtiene por las personas que han sido infectadas de coronavirus lamentablemente no dura mucho tiempo. Se han realizado estudios en los cuales la presencia de anticuerpos en personas que han tenido síntomas de enfermedad, más o menos el 60% a los 2 meses de haberse infectado, tiene una disminución marcada de los anticuerpos neutralizantes, que son aquellos que nos van a proteger contra el ¿Cuánto virus. tiempo dijo, doctor? 2 meses. En 2 meses, el 60% está teniendo una reducción importante de estos anticuerpos neutralizantes. Claro que esto me refiero a un estudio único proveniente del continente asiático que tiene que confirmarse, pero al menos son unos indicios que nos están diciendo que probablemente la inmunidad secundaria al coronavirus no sea del todo prolongada. Es así que hay la preocupación de que así la vacuna sea efectiva, estos anticuerpos protectores probablemente no vayan a ser muy duraderos en el tiempo y posiblemente la vacuna se tenga que colocar como se hace con la influenza cada año o de repente bueno, tal vez la evaluación final del estudio del ensayo clínico fase 3 nos va a dar más luces al respecto, pero al parecer la inmunidad es algo que la duración de la inmunidad es algo que todavía preocupa. Y en cuanto a los efectos a largo plazo de aquellos que se contagiaron, porque muchos pensaban, bueno, si me la agarro, por lo menos si la puedo transitar bien, sé que después voy a estar a salvo. Ahora sabemos que probablemente dura 60 días y en el 60% y no hay mucho más. Los efectos a largo plazo de aquellos
que tuvieron complicaciones respiratorias, aquellos que han sufrido algún tipo de trombosis en algunos de los órganos, ¿son significativos o se puede recuperar al 100% un paciente que lo ha tenido? Yo creo que depende del nivel a la que la persona estuvo enferma de coronavirus. Me refiero a la severidad. En personas con una presentación leve, la mayoría de ellas se recuperan por completo. Pero lamentablemente existe un grupo de personas que cursa con una enfermedad severa que ataca de una manera muy amplia los pulmones. Prácticamente destruye una parte de los pulmones. Es en estas personas que probablemente puedan quedar con unas secuelas pulmonares y respiratorias que puedan persistir un tiempo más prolongado. Es así que todavía estamos haciéndole seguimiento a estas personas que cruzaron con este tipo de enfermedad y que tal vez terminaron en intubación, en cuidados intensivos, para saber que si a largo plazo pueden rehabilitarse completamente en cuestión de su función respiratoria. Pero yo creo que al momento lo que estamos viendo y lo que se ha reportado es que algunos síntomas pueden persistir a largo plazo, como por ejemplo cierta sensación de fatiga, lo cual es muy común en las personas que han cursado con una enfermedad leve, moderada o severa de coronavirus. Y también estamos viendo muchos dolores articulares que persisten a través del tiempo. Estos son solamente en reportes preliminares, pero en la práctica diaria lo estamos viendo actualmente. Dolores articulares se refiere a las articulaciones como puede ser los codos, las muñecas, las falanges, rodillas. Ok. La vitamina D, que es la que nos provee el sol, también la podemos tomar artificialmente. Había leído estudios que indicaban que la ingesta de vitamina D podía ser positivo para que una persona pueda enfrentar o transite la enfermedad en caso de ser contagiado con un poquito más de efectividad. ¿Sí o no? Al momento, la evidencia no es suficiente para decir que la vitamina D sea efectiva para contrarrestar o controlar los síntomas de coronavirus. Se han hecho algunos estudios que relacionan la deficiencia de vitamina D con las complicaciones por virus respiratorios. Y en estas personas a las cuales se les reemplazó vitamina D, probablemente tenían un mejor o un desarrollo clínico más favorable que las otras personas. Pero hay que tener en cuenta que son las personas con deficiencia de vitamina D, lo cual no ocurre normalmente en países del primer mundo, en la cual existe un suplemento adecuado en los alimentos y también de la luz solar. Es en estas personas que no creemos que la vitamina D vaya a proporcionar un beneficio clínico significativo en cuestión de luchar con los síntomas del coronavirus. Interesante el tema de las edades y eso fue la razón por la que lo convocamos hoy también para hablar de los jóvenes y entonces no podemos decir que realmente la razón por la que los jóvenes se han contagiado más en este último tiempo está relacionada a una cuestión social o de conducta social, de falta de distanciamiento, de prácticas un poco irresponsables, etc. ¿Podría ser también, doctor, que en el estadio que estamos hoy con la relación con el virus, los jóvenes se presentan como vulnerables o el virus tiene un poco más de asidero en personas más jóvenes? Yo creo que eso todavía está en investigación. Al momento no tenemos un fundamento objetivo de que el virus haya cambiado de tal manera que solamente o afecte más a población joven. Yo creo que más en este momento estamos considerando factores ambientales, factores sociales, que han hecho que este grupo poblacional sea el más afectado. Pero también hay que recordar que nuestra población joven no es la más sana del planeta. Lamentablemente tenemos unos índices de obesidad muy altos y sabemos que este es un factor de riesgo importante para que las personas se puedan complicar por coronavirus. ¿Usted ha visto en el Hospital Jackson Memorial gente muy sana, atlética, joven, que ha aparecido con complicaciones respiratorias? Sí, se ven una minoría de los casos, pero tenemos pacientes que no tienen ningún antecedente médico y que no tienen ni siquiera sobrepeso, pero también se complican por esta enfermedad. Yo creo nuevamente que existen varios factores que no conocemos. Incluso al respecto, se publicó hace poco un artículo en una de las revistas más prestigiosas que tenemos en el ámbito médico, como es el New England Journal of Medicine, donde asocian el hecho de tener una predisposición genética con complicaciones del coronavirus. Así que han aislado un gen específico que hace que estas personas tengan una predisposición mayor. Y lo otro, muy interesante también, es que se asocia el grupo sanguíneo
con la posibilidad de ser más predispuesto a desarrollar coronavirus y también de desarrollar complicaciones por coronavirus. Es así que el grupo sanguíneo A está asociado a esta tasa de complicación. ¿Y ese A es tanto A positivo como negativo? Sí, al momento solamente el grupo sanguíneo A, tanto positivo como negativo, no se ha llegado a... Interesantemente, A es el más prevalente en Europa, es el más prevalente en la gente de raza blanca. Es verdad, más o menos un 35-40% de la población pertenece al grupo sanguíneo A. ¿Y qué hay con el cero negativo? Porque parece que ese es el menos proclive a tener... Porque estamos hablando no de propensión a contraer la enfermedad, sino la propensión a tener complicaciones severas a partir del momento del contagio, ¿no? Exacto, el grupo sanguíneo O probablemente, y lo digo de esta manera porque todavía no se ha confirmado esta asociación, pero hay algunos reportes de estudios provenientes de Asia, incluso al inicio de la pandemia, que analizaban las personas que solamente se complicaron y ellos analizaban qué porcentaje tenían grupo sanguíneo A y cuántos grupos sanguíneo O. Y de acuerdo a estos análisis epidemiológicos se concluyó que probablemente el grupo O sea un factor protector. Pero nuevamente, esto está en estudio y Claro, necesitamos es preliminar. verificación. De todas formas, O negativo es el donante universal, que puede donar para todos sin excepción. Entonces parece como que es la sangre azul, ¿no? Dentro de la medicina. Doctor, vamos a hablar un poquitito de la predisposición genética, cuando recién estábamos hablando. ¿Qué es lo que se descubrió? Porque yo pensaba recién, la medicina genómica puede descubrir si hay una persona que tiene mayor propensión a determinado tipo de dolencia. Y con un tipo de actividad, conducta, rutina, alimentación, puede de alguna forma minimizar el impacto de su predisposición. En este caso, ¿sería eso una posibilidad o estamos hablando de un virus que realmente no daría la posibilidad de que uno con determinada dieta, con determinada rutina, puede estar mejor posicionado frente a él? Yo creo nuevamente que este es un caso en donde múltiples factores van a actuar para que una persona desarrolle la enfermedad. Y definitivamente los factores genéticos, la predisposición genética juega un papel muy importante, pero también factores ambientales y factores nutricionales. Tengamos en cuenta que personas con una inmunidad baja, justamente por no tener una nutrición adecuada, son más propensas a desarrollar no solamente coronavirus, sino cualquier otra enfermedad. ¿Y qué hay con el tema ambiental, que ya lo mencionó 2 veces? Yo creo que también influye y sobre todo lo que se ha visto que personas que tienen más confinamiento son aquellas que tienen tendencia a complicarse más y posiblemente sea porque están expuestas a una mayor carga viral. Es así que estas personas al tener mayor carga viral pueden llegar a tener neumonía severa y posiblemente ser tributarios de ventilación mecánica en su momento. Por eso los geriátricos, o como se los conoce en inglés, nursing homes, serían los candidatos ideales para como un caldo de cultivo tremendo desde el punto de vista de espacio, porque esa gente está confinada, están todos juntos, no salen mucho, es gente de edad que probablemente tenga enfermedades preexistentes, etc. Doctor, entonces la fatiga por el confinamiento, en este caso, ¿pudo haber sido uno de los responsables por el incremento de números en la Florida? Sí, claro que sí. Yo creo que mantener unas medidas de confinamiento muy estrictas es muy difícil, sobre todo en una población que no está acostumbrada a seguir las normas de una forma tan estricta. Yo creo que poblaciones como por ejemplo la asiática, en la cual cumplen las medidas preventivas a la perfección, este tipo de poblaciones tienen más oportunidad tal vez bueno, que el virus deje de propagarse de una manera marcada. Pero me parece que a nivel de América todavía no estamos a ese nivel. Me parece que mucho individualismo contribuye a que el virus se siga propagando de una forma sostenida como lo vemos hasta ahora. Doctor José González, del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Miami, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Y ustedes, hasta nuestro próximo encuentro digital CNN en cnne.com. Hasta entonces.